principio nada más, es la justificación, pero debe ir enseguida en un crecimiento, un desarrollo espiritual, que eso dura toda la vida mientras vivamos. La salvación es un instante cuando aceptamos al Señor, pero luego viene el proceso de la santificación. Segunda Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto nos lleva a la tercera obra. Y la tercera obra es el servicio. Es el servicio. Es el llamado para el cual hemos sido salvados. ¿No es cierto? La obra que Dios hace por medio de nosotros, a través de nosotros. Dios obra en nosotros para poder actuar por medio de nosotros, consiguiendo así los objetivos que Él ha dispuesto para nosotros. Ahora, ¿cómo obra Dios en nosotros? Es la gran pregunta. Bueno, por medio de su Santo Espíritu. Pero ¿qué debemos hacer para permitir que el Espíritu obre en nosotros? La respuesta a esta pregunta la hallamos en dos textos bíblicos conocidísimos en la Biblia. Uno es Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, que dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis amados, el Espíritu Santo puede obrar en nuestro cuerpo cuando nos sometemos a Él, junto con nuestra mente y con nuestra voluntad también. Pero estas son precisamente las áreas que Satanás desea atacar. Quiere atacar nuestra mente y lo hace con mentiras, ¿no es cierto? Es lo que hizo con Eva, con mentiras atacó la mente, para hacernos ignorantes de la voluntad de Dios. Quiere atacar nuestro cuerpo, lo hace a través del sufrimiento, para hacer que nos impacientemos con la voluntad de Dios. Y quiere atacar nuestra voluntad también, con el orgullo, para que nos independicemos de la voluntad de Dios. Si nosotros sometemos estas tres áreas de nuestra vida diariamente al Espíritu de Dios, entonces Él nos capacitará para vencer al diablo. Como Espíritu de gracia, nos concederá gracia a nuestro cuerpo para soportar el sufrimiento para la gloria de Dios. Como Espíritu de sabiduría nos enseñará su palabra, la palabra de Dios, y hará que nuestra mente nos recuerde a nosotros cuando Satanás nos ataque con sus mentiras, porque tendremos un discernimiento que no lo tenemos si no conocemos la palabra, ¿no es cierto? Y como Espíritu de poder nos capacitará para decirle no, ¿no es cierto?, al orgullo y a la tentación. Y eso viene de adentro, no se impone desde afuera. Recordemos, mis amados, que en la batalla contra Satanás, la única forma de vencer es rindiéndonos, pero no rindiéndonos a Él, rindiéndonos a Dios. Déjenme leerles Santiago capítulo 4, versos 6 y 7. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Permítanme que sea muy práctico en esto. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero cuando hablamos nosotros de entrega cristiana, al principio de cada día, cuando despertamos por la mañana, debemos entregarle inmediatamente nuestro cuerpo a Dios, ¿no es cierto?, como un acto de fe. Y saltar de la cama, si hay que salir de la cama, ¿no es cierto?, pero entregarle nuestro cuerpo a Dios como un acto de fe. El siguiente paso es tomar la Biblia, tomar la Escritura y presentar nuestra mente a Dios, llenarla con las cosas de Dios para que Él nos renueve a nosotros. Y el siguiente paso es entregarle la voluntad. ¿Y cómo entregamos la voluntad? A través de la oración. Siempre la oración y el estudio de la palabra van juntos, siempre.
Cuando hayamos dado estos 3 pasos, nos habremos entregado totalmente al Señor, cuerpo, mente y voluntad. Y el Espíritu de Dios podrá actuar en nosotros para concedernos la victoria sobre Satanás. Cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros, produce en nosotros humildad, no orgullo, humildad. Ahora, la humildad no consiste en tener un concepto pobre de nosotros mismos. No valgo para nada, soy un inútil. No, eso no es humildad. La humildad consiste en no pensar en absoluto en nosotros. El cristiano debe ser honesto consigo mismo y con Dios. Por eso Romanos capítulo 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando Dios llamó a Moisés, mis hermanos, ustedes recuerdan muy bien, para que fuera a Egipto a liberar a su pueblo, se puso a discutir con Dios. Protestó diciendo que era lento para hablar, que era tartamudo, ¿no es cierto?, que no podía cumplir esa misión. Y la pregunta es esta: ¿eso era humildad de parte de Moisés? ¿Saben? Por supuesto que no. Eso era orgullo. De hecho, era el peor tipo de orgullo que puede existir: la falsa modestia. Cuidado con ese pecado, la falsa modestia. La persona que es verdaderamente humilde, ¿no es cierto?, tiene por lo menos 4 características, diría yo. En primer lugar, se conoce a sí misma. En segundo lugar, se acepta a sí misma. En tercer lugar, se entrega a Dios. Y en cuarto lugar, intenta mejorar todo lo posible para servir mejor a Dios. La persona humilde se da cuenta de que todo lo que tiene proviene de Dios. Todo. ¿A quién él debe devolvérselo? A mí me dio mucha tristeza y me sigue dando tristeza, y lo voy a decir porque no tengo por qué guardarlo, pero por 3 sábados seguidos hemos estado pasando cuestionarios para ver en qué quieren servir los hermanos a la iglesia. Es curioso. Un alto porcentaje no tienen interés de servir al Señor, de devolverle sus dones a Dios, ni que hablar. Ni siquiera se toman el trabajo de llenar el cuestionario. Esto es muestra también de nuestro carácter, es muestra de nuestro desinterés por las cosas de Dios. La persona humilde no es la que dice, bueno, yo no puedo servir a Dios. Tiene que servir en alguna cosa, porque Dios nos ha dado algún don a nosotros. Cualquier tipo de don, pero algún don Dios nos ha dado. Si somos seres pensantes, tenemos algún don. No nos podemos librar de eso. Juan el Bautista dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Quiere decir que solamente si Dios no le ha dado nada, usted no puede dar nada, pero si Dios le ha dado, usted tiene algo para dar. Pablo hizo eco de esta verdad cuando dijo allá en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, jactarnos de nuestros dones es pecado. Claro que es pecado, porque Dios nos lo concedió de modo que no podemos apropiarnos de ese mérito, digamos. Pero negar nuestros dones también es un pecado. Debemos aceptar nuestros dones y afirmarlos para la gloria de Dios. No debemos pensar que somos más de lo que somos, como leímos en el texto, pero tampoco somos menos de lo que somos. Satanás puede utilizar las cosas inclusive espirituales para hacer que nosotros nos sintamos orgullosos. Nuestra habilidad para enseñar o predicar o lo que sea, nuestra vida de oración, nuestro éxito a la hora de dar testimonio, de ganar almas, todo eso puede llegar a ser un motivo de orgullo si no está bajo el control del Espíritu Santo.
Puede que la siguiente historia que yo voy a contarles, y con eso voy a terminar, sea una historia apócrifa, ¿no es cierto? Pero creo que la conclusión es acertada. Pareciera ser que hubo un hombre que tenía un muy buen negocio, un hombre cristiano, que estaba visitando una iglesia, y cuando visitó la iglesia le pidieron que dirigiera unas palabras a la congregación. Así que él empezó a contar lo que Dios había hecho por él, y la verdad que se dejó llevar demasiado lejos, porque empezó diciendo, bueno, tengo un buen negocio, tengo una casa grande, tengo una familia estupenda, tengo fama, bastante dinero como para hacer las cosas que quiero hacer y para poder contribuir con la iglesia, tengo buena salud, tengo muchísimas posibilidades, y ¿qué más me podría conceder Dios? Y por allá atrás en la iglesia un señor levantó la mano y le dice, una buena dosis de humildad, Señor. ¿No es cierto? Eso es lo que le tendría que haber dado el Señor. Termino con un texto solamente, que dice, y ya lo leímos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios nos ayude, es mi deseo y mi oración.